beneficio al productor, sino está hecha para que el consumidor tenga la seguridad que el producto que compra, creyendo en que el producto es orgánico, realmente cumpla con esas exigencias. Ahora, el beneficio que el productor obtenga de todo ese proceso es que por la credibilidad que él obtiene a través de la certificación, puede colocar su producto por un precio mejor o puede colocar una mayor cantidad de producto. Entonces, esas serían las ventajas del productor, a pesar de que él no se contamina por utilización de productos químicos venenosos y que él tenga una vida más sana. Respecto a la unificación de las normas, en la parte de la normativa estatal, como por ejemplo el reglamento para producción orgánica de los Estados Unidos o de la Unión Europea o de Japón, hay ciertas tendencias de que se considere como equivalente la respectiva norma del otro mercado, pero hasta ahora solo incluye la certificación de productos que están geográficamente producidos en estas regiones. Quiere decir, un productor orgánico de Europa puede vender su producto certificado según norma orgánica europea a los Estados Unidos sin ningún tipo de certificación adicional para Estados Unidos y al revés. Pero como no existe el mismo trato de equivalencia con otros países, todavía no existe esa posibilidad para productores que están fuera de esas zonas. Quiere decir, un productor orgánico en el Perú, si quiere vender a los dos mercados, Estados Unidos y Europa, tiene que certificarse según las dos normas. Lo que no suele ser mucho más costoso y mucho más problemático, porque en el 95% de los requerimientos las dos normas son idénticas. Entonces también el sobreprecio de una doble certificación, entre comillas, una certificación para los dos mercados, es mínimo. En términos de costos, por ejemplo, en lo que es implementación, va a depender del cultivo, ¿no? Como les comentaba Bernard, ¿no? Por ejemplo, en los granos andinos, en las zonas altoandinas, en realidad problemas como en lesas no hay mucho, ¿no? Entonces, la factibilidad, o sea, lograr una certificación orgánica, en términos de implementación, el costo no es tan alto, ¿no? Bueno, cuando, digamos, el costo va relacionado, por ejemplo, en un grupo de productores, poder establecer un sistema interno de control, entonces contar con técnicos que pudieran llevar la información, documentación, ¿no? En ese sentido. Pero estamos hablando del beneficio de tener un acceso a un mercado. Lo principal son granos andinos, ¿no? Bueno, hablando de quinoa puntualmente, pero es un tema de coyuntura, ¿no? Ahorita hay un tema coyuntural de mercado con un muy buen precio del año internacional, pero no creo que sea por el año internacional, sino que creo que un poco como que fueron de la mano, ¿no? Que creo que es importante, pero no se sabe cuánto tiempo va a durar tampoco, ¿no? Porque va a llegar a estabilizarse igual. Este tema del déficit alimentario es, a modo personal, ¿no? Es un poco la excusa que tienen las empresas que promueven los cultivos transgénicos, ¿no? Porque obviamente van a lograr más rendimientos con el menor uso de insumos, pero también el costo de estas semillas es bastante alto, ¿no? Entonces, a modo personal, yo creo que esto es así, ¿no? Crecimiento para agricultura orgánica, yo sí creo que es una buena alternativa, ¿no? Es el acceso a un mercado, de tal manera puedes garantizar, digamos, cierto
cierta producción anual, entonces el productor no va a tener, digamos, esa inestabilidad, ¿no? De que este año siembro, que luego me va mal, entonces pueden hacer alianzas con empresas que exportan, que ya garantizan que les van a comprar cierto volumen, ¿no? Entonces sí, depende del punto de vista en el que lo vean. Bueno, la famosa convivencia existe en muchos países, pero desde el punto de vista de la producción orgánica vegetal, hasta ahora no ha tenido demasiado impacto. Em, Sin embargo, si usted quiere sembrar maíz orgánico y está cerca a un maíz convencional, olvídalo, no hay cómo. Entonces, en ciertas regiones, por ejemplo Estados Unidos, Argentina, es muy difícil cultivar un maíz orgánico, justamente por esa razón. Entonces, la idea de la convivencia es un mito, no funciona. Definitivamente se tendría que reglamentar mucho más profundamente antes de poder aprobar esta ley del ingreso de... Pero creo que tampoco hay que olvidarnos de la realidad. La realidad es que ya se cultivan productos transgénicos en el Perú, entonces es un poco como que, o sea, se ha entrado en una moratoria de una ley, pero se siguen cultivando productos transgénicos en el Perú, ¿verdad? Sé que maíz y tomate sí se están sembrando, ¿no? Maíz me parece que en zonas de la selva, el maíz para alimentar a los pollos, ¿no? Sí, de que se cultivan cultivos transgénicos acá, eso ya es algo que todos saben. Fomentar lo que es agricultura orgánica, de todas maneras es saludable, ¿no? Es minimizar el uso de insumos químicos, no estamos contaminando, digamos, el medio. Si el Estado debe o no debe fomentar, a veces es una pregunta interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto? Porque yo estoy convencida de que no se debe fomentar algo que no tenga un mercado garantizado, ¿no? Porque a veces se puede, por ejemplo, fomentar la siembra de un cultivo y si se fomentó demasiado, pues el precio va a tener que ofrecerse menor, de repente no va a cubrir los costos de producción del productor. Creo que son cosas que hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Sí, es bueno fomentar, de repente reforzar lo que ya se tiene, ¿no es cierto? Porque hay mucha agricultura orgánica, pero que necesita ser sostenibles en el tiempo, ¿no? A veces hay grupos de productores que, digamos, obtienen una certificación mediante una ONG y luego, pero no logran vender el producto, entonces no pueden sostener la certificación el siguiente año. Entonces, de repente más apuntar a reforzar lo que se tiene, más que empezar a fomentar algo que no se sabe hasta qué punto haya un mercado, ¿no? Porque creo que debe ir de la mano, ¿no? No es solo fomentar y luego a dónde lo venden. Espero que se aproveche esta coyuntura para vincular la producción familiar con la producción orgánica, porque las dos se complementan perfectamente. Esto porque, por un lado, la producción orgánica tiende a una diversificación en la parte agrícola, lo que también le conviene al productor para minimizar el riesgo y la dependencia de sea insumos externos o sea un solo cultivo. Y por otro lado, el riesgo de una contaminación accidental para el productor agrícola familiar en el uso de defensivos convencionales es mucho mayor que el riesgo de un accidente si ese productor trabaja orgánicamente. Entonces, por esas razones creo que las dos cosas van muy bien a la par y estaría encantado si los gobiernos de los países también lo ven de la misma forma.